Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos sean todos hoy a Estudios Bíblicos 21 de marzo. Hoy continuamos con el libro Hechos de los Apóstoles con mi hermano Fidel García, haciendo breve resumen de clase pasada. Vamos a estar considerando Hechos de los Apóstoles capítulo 2 verso 37 hasta final del capítulo, dice la palabra de Dios. Al oír esto, se dolieron el corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces, eh, ¿cuál fue la palabra que escucharon? Como decía el 30 el 36, por lo tanto, toda la casa de Israel sepa con absoluta seguridad que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, la palabra que escucharon es una acusación directa de que ellos habían matado al Mesías. Y esa palabra les traspasó el corazón, se compugieron de corazón. Y eso hizo en ellos quedándose realmente atónitos ante una denuncia de esa magnitud que hizo el apóstol Pedro ante toda la multitud, responsabilizándolos a ellos de un asesinato, nada más y nada menos que del Mesías. Verso 38, Pedro contestó, arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir ese el don del Espíritu Santo. Entonces, hay varios pasos importantes que le dice el apóstol Pedro ya para darle solución a esa pregunta. ¿Qué haremos? Esa es la pregunta que le hicieron y Pedro contesta la pregunta. Primeramente, tienen que haber un cambio de mente, un arrepentimiento, mm, volver del pecado a los caminos de Dios, en arrepentimiento, un cambio de dirección. El bautizado es eh, eh, ser bautizado sumergido en agua para obediencia a, a esa fe en Jesucristo y realmente, efectivamente, en el nombre que es sobre todo nombre, en quien va a durar toda rodilla, en nombre de nuestro Señor Jesús. Y a consecuencias de esta obediencia y de este arrepentimiento, Dios le va a perdonar sus pecados, sobre todo esa acusación que hicieron que se preguntasen, ¿qué haremos? Una acusación de asesinato directa del apóstol Pedro a la multitud. Y la remisión de los pecados por causa de la sangre de Jesús. Verso 39, por la promesa, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para los que están lejos, por cuanto el Señor, nuestro Dios, llame. Entonces, la promesa, esos que están lejos, como el pueblo gentil, era una promesa que quizás para un judío era una promesa muy lejana o quizás inexistible. Eso que están lejos como pueblo que no era pueblo. Y el profeta lo había dicho antes, llamaré a mi pueblo aquel que no era pueblo mío. Y por cuanto el Señor Dios nos llame, en última instancia, la salvación de nuestro Señor Jesucristo, igualmente como decía Pablo en Roma, a los romanos en capítulo 3 verso 24. Verso 40 dice, con otras muchas palabras, Pedro testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se unieron a ese día como 3.000 personas. Entonces, esos que recibieron su palabra eh, fueron bautizados. En el verso 38 habíamos visto que Lucas había escrito 3.000 como 3.000 y sabemos que Lucas investigó diligentemente, igualmente en su primer tratado al excelentísimo Teófilo. Y Lucas no va a colocar un número al azar, ni un número que le parece, es un número certificado y él realmente ha investigado estas cosas. Y el hecho de que Lucas utilice esta cantidad se puede ser alusivo a que es un hombre que ha hecho una gran investigación y también dándose a entender que fue mucha cantidad de personas que aceptaron al Señor Jesús. Verso 42. Y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y la oración. Entonces hay varias cosas importantes que la iglesia, comenzando en este momento, la iglesia primitiva, doctrina apostólica,
fundamento de los apóstoles, lo que ellos iban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y los creyentes tenían que tener la madurez para realmente servirles en este caso y apegarse a la palabra, igual que nosotros nos apegamos a las epístolas y a la evidencia de este libro maravilloso, del libro de los Hechos. Partiendo el pan, como nosotros entendemos, la comunión, la cena del Señor, cada primer día de la semana, como igualmente el apóstol Pablo lo enseñó, igualmente los evangelios sinópticos, y todos hablaron acerca de este partimiento del pan. Las oraciones, así mantener siempre nuestra relación con Dios en oración continua y constante. Y hay un texto que me llama la atención, Hechos 1:14, dice, y todos perseveráis unánimes en oración y ruego. El verso 1, capítulo 1:14. Tengo apuntado aquí también el 1:24, que dice, eh, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál es el que has elegido. Entonces siempre vemos ejemplos de eso. Verso 44, Hechos 2. Y todos los creyentes estaban unidos y tenían las cosas en común, todas las cosas en común. Ahora pues. Sugiere que estaban ofrendando, que estaban dando al necesitado. No está hablando de que vivían todos en una misma casa, está hablando acerca de que no se aferraban a las cosas materiales realmente, como dice el 45. Vendían sus posiciones y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Juntaban recursos, los traían a los pies de los apóstoles. Luego más adelante mi hermano Fidel explicará cómo a través de la escritura de Hechos, cómo aquellos que quisieron mentir, sustrayendo el dinero de una heredad, mintiendo a Pedro, cayeron muertos. Y eso fue temor a toda la iglesia. Vendían sus propiedades y posesiones, los repartían según necesidad de cada uno, 45, 46. Seguían reuniéndose cada día en el templo, en las casas, partían el pan y comían con sencillez y alegría de corazón. Esa, ese reuniéndose cada día en el templo era común para ellos, como dice Hechos 2:47, eh, alabando a Dios y disfrutando de la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba acá a la iglesia a los que iban de ser salvos. Entonces iban al templo a adorar a Dios y habían horas de oración, sobre todo las 3 de la tarde, que más o menos las evidencias que nos dio Lucas aquí en estos pasajes. Y Dios va a añadir y seguirá añadiendo a su iglesia según aquellos que vayan creyendo en Jesús, se arrepientan, se bauticen y confiesen delante de todos que el Señor Jesús es el Mesías, el Salvador de este mundo. Dios les bendiga. Terminamos el resumen. Preguntas. Lo dejo con mi hermano Fidel García. Sí, muy buenas tardes, buenas noches, mis queridos hermanos. Bueno, preguntas hasta ahora, hasta el resumen, sino para continuar con el capítulo 3 del 1 al 10. El cojo es sanado. ¿No hay preguntas? Ok. Hermanitas, una voluntaria. Amén, amén, aquí estoy. Para ayudarle, hermanito. 3 del 1 al 10. Leo. Amén. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo,
no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. Amén, mi hermano. Bueno, esta pequeña historia acá que nos habla el capítulo 3 tiene, por supuesto, los principales autores y protagonistas desde este capítulo hasta el 7, por supuesto, que es Pedro y Juan. Pedro y Juan, como aquí lo vemos, estos dos nombres, como el Señor lo manifestó de la manera que tenían que ir, ¿no? De la manera que tenían que salir, de la manera que tenemos que salir incluso en la actualidad. Aquí vemos este nombre como lo manifestó en Marcos 6:7. Vamos a ir a Marcos 6:7, a ver cómo el Señor nos habla acá, pues, la misión de los 12. Dice Marcos 6:7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Esto no es por casualidad. Esto no es casualidad de que estén estos dos varones aquí de buen testimonio, ¿verdad? Y llenos del Espíritu Santo. Dice Pedro y Juan. Aquí habla sencillamente, hermano, de dos en dos. Y aquí en este versículo dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Aquí vamos a ver una diferencia un poco sobre lo que pasó en ese entonces en este capítulo de Marcos y ahora en el capítulo 2, en el capítulo 1 de Hechos 8, le dio ahora es con poder. Antes era autoridad, ¿para qué? Para echar estos espíritus inmundos. Pero vemos ahora en el capítulo 1 de Hechos 8, que el Señor le dice que les dará poder. Y ese poder lo vemos en ese versículo 1 de la oración. Esto me llama mucho la atención, hermanos, que era la misma hora, esa misma hora novena, es la hora en que coincide la muerte del Señor Jesús. O sea, vemos claro aquí esta hora novena que lo acaba, inclusive lo nombró el hermano Alejandro allí, esa hora novena. Me llama la atención eso un poco, ¿no? Sobre esa hora novena que por supuesto hoy en día es las 3 de la tarde, cuando lo vemos en el calendario romano. Esa hora novena de la oración coincide con esa hora de muerte de Jesús. Y vemos en este versículo, o sea, la hora novena de la oración, o sea que en ese momento se iba al templo en Jerusalén a orar. Y era hora específica. Y era un modelo específico que había, una tradición o una situación específica donde allí estaba el sacerdote. Entonces, eso lo podemos evidenciar en Marcos capítulo 15, versos 33 y 34, cuando nos dice la palabra del Señor de esta manera. Verso 33 y 34. Esa hora, ¿no? Dice, cuando vino la hora sexta, hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí,
Lama Hasabat, Batanit, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, en este momento vemos esa hora en que precisamente nuestro Señor eh, estuvo en su último suspiro, en la muerte. Evidenciando el versículo, seguimos acá con esta connotación de ese versículo 1, ¿no? Claramente, esto ocurre luego, no sé si nos damos cuenta que, que esto ocurre exactamente en la entrada del templo. Y si nos damos cuenta, también es el primer acontecimiento después de la venida del Espíritu Santo en el capítulo anterior que leímos. Es un momento especial donde se ve el primer milagro donde se actuó la iglesia, ¿no? Que la iglesia ya estaba constituida en ese momento, el día de Pentecostés. En el verso 2 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Otra situación allí es que este hombre cojo de nacimiento era traído, o sea que este hombre no se podía valer por sí mismo. O sea, todos los días, no sé por quién, pero lo llevaban, porque aquí la palabra de Dios es exacta, lo traían. Dice, era un hombre cojo de nacimiento y que, dice, a quien ponían cada día en la puerta del templo. No sé si era un negocio, no sé si no era un negocio, porque vemos actualmente qué está pasando muchas veces. Vemos en la puerta de los templos gente inclusive pidiendo dinero y realmente no tiene ningún tipo de, de defectos, ¿no? Vemos gente inclusive en la calle utilizando la palabra de Dios, utilizando inclusive pidiendo también esas limosnas. Pero no vemos acá la intención, sino que vemos la posición que tenía este hombre cojo. Pero esto no era por casualidad. Esto era que estaba todo el tiempo estaba allí. Ahora, qué hacía Pedro y Juan subiendo junto al templo a esa hora novena? Era una forma y manera de que el Espíritu Santo y el gran poder del Señor que estaba ya sobre estos escogidos actuaran. Y cuando vemos eh, esa parte donde dice, es más, creo que aquí lo habla dos veces. En el verso 2 dice que ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Y en el verso, creo que también aquí en el verso 10, sí, dice a la puerta del templo, a la puerta de La Hermosa. O sea, esto tiene una connotación. Vamos a ver cuál es la connotación. De lo poquito que pude investigar acá, era, era ese nombre de la puerta. Pero ¿era el nombre de la puerta o era el nombre del templo? Entonces, ahí está como la disyuntiva. Ahora quiero preguntar acá, a ver si tienen alguna investigación sobre eso. Si era la puerta del templo La Hermosa o ese sitio de oración. Queda por acá la palabra a Manuel Alejandro Castellaín. Amén, hermanito. Sí, justamente estoy leyendo. Tengo aquí un comentario bíblico de MacArthur y dice aquí, lo voy a leer. La puerta del templo que se llama La Hermosa, una puerta grande y ordenada en el lado oriental, separaba el atrio de los gentiles.
donde estaba pidiendo limosna este hombre tullido. Pareciese que que se designa a ese pórtico de entrada. Así es. Tenía varias puertas. Tenía 12 el templo. 12 puertas y la característica que más o menos investigué de esta puerta enchapada en oro y plátano. Oro y plata era la característica del material que estaba enchapado. O sea, ¿por qué entonces esa puerta tenía el nombre de hermosa? Porque lo hermoso brilla, lo hermoso está allí, lo imponente. ¿Ok? Y algo dice, algo leí por ahí que era una puerta donde creo que las mujeres, algo así, era una puerta donde las mujeres entraban o algo así, pero no tengo noción, no tengo la certeza, ¿no? Sobre algo de las mujeres, algo de las que entraban por allí. Pero por supuesto hay varias interpretaciones, hay varias eh, situaciones de comentarios, ¿no? Pero es evidente, ¿no? Eh, que esta era un sitio de gran valor, de gran valor porque sí era como lo hacían, todo enchapado en oro, todo lustrado, todo bien hecho. Pero, hermano, esa puerta no era en comparación con lo que estaba allí en la puerta, debajo de la puerta, porque este hombre cojo debería estar allí puesto en el piso o en una escalera. Entonces, vean el contraste de una puerta de esa índole bonita y algo como que echado ahí, pues, pidiendo misericordia, pidiendo limosna, como dice aquí la lectura. Es algo bien peculiar, ¿no? Hoy en día, hermano, hoy en día eso se ve. Yo no sé si hemos ido a templos hechos con manos de hombre y vemos esa majestuosidad, vemos eso que valor comercial puede tener y vemos a una persona que realmente necesita para vivir, para comer, para medicamentos y muchas veces esos templos hechos con manos de hombres este, es lo que muchas veces no compagina con la realidad y la naturaleza de Dios. A través de la escritura hemos visto muchas veces, hemos visto en varias ocasiones, dice que el Señor no habita, y estamos claros, los que hemos creído, nos hemos fortalecido en la fe, hemos estudiado, que Dios no habita en templos hechos en manos de hombres. Esto lo vemos en la escritura, que Él habita en nuestros corazones. En nuestros corazones, simplemente el corazón humillado, el corazón arrepentido, y no en estos templos majestuosos. Ejemplo, muy claro, ¿no? Vaticano. El ejemplo más claro es el Vaticano. Corrupción. Corrupción. Y pueblos completos, hermano. Pueblos completos muriéndose de hambre. Pueblos completos eh, eh, con situaciones adversas en la vida, en esta vida, pues. Aquí está evidenciado, hermano. Esto me llama la atención, ¿no? En el verso 3 dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Por supuesto, se ve que, bueno, que Pedro y Juan cumplían con las costumbres judías todavía.
iban a orar en el templo y, y eso lo vemos en lo que hablaste ahorita, Alejandro, en el capítulo 2 verso 46. O sea, todavía no era un cambio radical y no era nada de esto, sino que seguían esto y lo dejó establecido acá en el capítulo 2 verso 46, dice, perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que deben de ser salvos. Esto es muy precioso, ¿no? Y vemos cómo lo refuerzan aquí en esta lectura. ¿Okay? Eh, eh, en ese, en ese momento. En ese momento vemos también que el cojo, para el cojo era necesidad de ir ahí a pedir, pues, porque realmente no podía hacer más nada. Trabajar, bueno, no sé cómo eran los trabajos antes allí, pero bueno, utilizaba a lo mejor, ahorita es muy diferente, ¿no? Es muy diferente porque cualquier persona lisiada de un miembro inferior puede trabajar. O sea, habían trabajo, pero eran trabajos, en aquel tiempo eran trabajos forzosos. Eran trabajos muy forzosos y tenían que utilizar las piernas, tenían que utilizar los pies, tenían que utilizar muchas cosas. Pero hoy en día una persona se debe, o sea, que se ponga en estas condiciones de pedir por alguna lesión que tenga o un lisiado que tenga, o sea, es penoso, ¿no? Porque hay muchas formas de ganarse la vida. Esto nos lleva a nosotros a pensar bueno, que hasta eso Dios ha cambiado nuestras vidas a través de diversidad de trabajo. Pero para él era su trabajo, para él era su sustento. Y eso lo vamos a ver en Juan capítulo 9. Me voy a adelantar un poquito a lo que tú estás dando, hermano Alejandro, versos 7 y 8. Por favor, si lo puedes leer. Juan capítulo 9, cuando Jesús eh, sanó al cielo. Sí, lo Juan tengo. capítulo 9, versos 7 y 8. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Entonces, esta persona, ¿qué hacía? También, o sea, vean la condición que estaba, este hombre estaba lisiado, este hombre lisiado de la vista, estaba este hombre lisiado de los pies. ¿Y qué hacía? Pedían limosna. Así era lo mismo en en tiempos diferentes, en pocos tiempos diferentes, pero aquí la única condición era que Jesús hizo el milagro. Aquí Jesús le da poder, ¿a quién? A Pedro y a Juan para hacer el milagro. Entonces, aquí vemos en el verso 4, hermano. Me da también un poquito de nostalgia, ¿no? Cuando veo que la mirada fija que tuvo Pedro y Juan, dice Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos, míranos. O sea, eso me lleva a que, y me pone a reflexionar, hermanos, que esa mirada, como dice la alabanza, tiene que ser una mirada de fe, hermano. No sé si se recuerda, dice que una mirada de fe es la que te puede salvar. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador, hermano. Esto dice Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Y solo le dijo eso. O sea, míranos con mucha atención. Míranos con mucha atención. El verso 5 dice, entonces él estuvo atento. No sé cómo dice esa versión allí en el verso 5, ¿no? En tu Biblia. Dice aquí dice,
Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Qué dice esa versión en el verso 5, Alejandrito? El hombre lisiado lo miró ansiosamente, esperando recibir un poquito de dinero. Ansiosamente, hermano. Si hoy en día vemos, hermano, este, esto cuando queremos seguir a Cristo, cuando vemos que esa mirada de fe es la que puede salvar al pecador y nosotros no le decimos, míranos que te estoy hablando, míranos que te traigo un regalo, te traigo una dádiva, mírame cuando predicamos, mírame que hoy el Señor tiene preparado algo bueno para ti, como lo tenía preparado para este hombre, para este hombre. Y este hombre en el verso 5 les mira con una inocencia que iba a recibir una gran bendición, hermano. Y la bendición era totalmente diferente a lo que recibía todos los días. Todos los días recibía alguito de dinero, de limosna, para comer, aunque sea un pan. Pero aquí era diferente, hermano. La bendición que iba a recibir este hombre, ni se imaginaba lo grandioso que iba a ser esta gran bendición para este hombre lisiado que estaba de nacimiento. Muchas veces menospreciamos y cuando vamos a predicar, hermano, muchas personas nos voltean la cara y no nos miran. Muchas personas toman hasta de burla lo que hablamos del Señor y el cambio de su vida, hermano, va a ser diferente como la es de todos nosotros. Cuando nosotros pusimos la mirada en Jesús, como llegaron estos hombres y le dijeron, simplemente míranos, porque te tenemos preparado algo muy bueno para ti hoy día. Eres el escogido de Dios. Nosotros fuimos escogidos de Dios y somos escogidos de Dios para la gloria del Padre. En el verso 6, verso 6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, dice, levántate y anda. Nuevamente aparece Pedro, el salido. Yo le digo el salido, no sé por qué, ¿vale? Pedro todo el tiempo estaba metido en los grandes eventos. Pero Pedro, todo un protagonista, hermanos. Protagonista de esta historia. Le dijo, no tengo lo que estás acostumbrado. No tengo de lo que estás acostumbrado de pedir y recibir. Pero en el versículo 6 dice, pero lo que tengo no te le puede dar más nadie, sino el Señor de señores. Lo que tengo te va a gustar más y te va a servir más en esta vida que lo que estás acostumbrado a pedir. Y solo utilizaron el gran poder de Dios, hermano. El gran poder que Dios le dio a ellos el día de Pentecostés para hacer ese milagro que se realizó en ese momento. Pero no solo fue un milagrito, no solo fue, agarraron y bueno, y le oraron y le dijeron tal cosa. No, hermano. Fue algo grandioso. ¿Por qué? Porque lo hicieron en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nada más y nada menos.
nada más y nada menos que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Uy, toma atrás, hermano. Vemos lo mismo que pasó, pues. En el verso 38, 2:38. Vemos, pero Dios arrepentido dice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ya era el nombre dado sobre todo nombre, hermano. Es evidente, hermano. Es evidente que en el nombre de Jesucristo no hay nadie que se resista. No, no puede haber nada que se resista en el nombre de Jesucristo. Porque nadie va al Padre sino otra vez del Hijo. Y eso es la gran evidencia que se ve acá. Alejandro, Juan 16, 23, 24, hermano. Vamos a seguir metiéndome en lo tuyo, ¿no? Juan 16, 23 y 24. Dice la palabra de Dios. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo hará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Ahí está, hermano. Y ahí va, y vamos a ver más adelante esa coletilla de ese último versículo, el gozo de este hombre, el gozo de este hombre. Que me imagino yo que todos nosotros hemos recibido ese gozo y lo tenemos, hermano, porque alabamos a Dios, alabamos a Jesucristo, alabamos todo nombre sobre todo nombre, que significa Jesús de Nazaret. Bueno, vamos a hacer un paréntesis acá para que demos opiniones sobre estos 6 versículos que hemos Hermano, escudriñado hasta ahorita. Manito Hermano Iván, Iván, tiene por ahí. sí, bueno, hay que también, este es una de las partes de los milagros, ¿verdad? Y es bien importante tomar en cuenta, como dice Juan 20, 30 y 31, que cuando uno los observa, de entrar ahí con la imaginación y construirlo imaginariamente ese evento, es algo maravilloso, ¿verdad? Es para que nosotros creamos la fe. Eh, ¿cómo, cómo él, verdad, paralítico, dice que lo llevaban al templo? Me imagino yo que este era para donde había más público, la gente religiosa siempre estaban pendientes. Entonces, y en sí la súplica que hace el paralítico, el mendigo, y, y la forma como le responde Pablo. Imagina escuchar esas palabras: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y como usted decía, levántate imagínese, solo poder imaginarse la sorpresa y la emoción de este hombre, que él esperaba recibir moneda, más Pedro lo toma en la mano y es algo maravilloso, pues, de la admiración. Y él esperaba otra cosa y Jesucristo, Pedro lo levanta y lo hace caminar. Imagínese, y también dice también allí que el alboroto de la gente vino corriendo a observar qué estaba pasando, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, yo veo tres cosas por lo menos. El primero, este evento, este milagro es instantáneo, de golpe. Imagínense, no sé si los imaginamos una persona que no le crecieron sus piecitos tan doblados y sus pies deformes. Imagínate que se fortalecen esos tobillos, los pies, y inmediatamente que esto no lo vamos a ver. eh, Hermanos, cuando hay un problema de deformidad en los pies y se logra, pues, se logra reconstruir, es cientos de cirugías, músculo por músculo, nervio por nervio, los tendones, algo, y eso inmediatamente es una reconstrucción.
y se puede ver también que es instantáneo, es completo. Este hombre no tenía forma como pararse, tenían que llevarlo caminando, inmediatamente se le enderezan sus pies, curado, completamente. Eso es algo hermoso. Y la otra cosa era algo que no se podía negar del problema, porque varias gente ya era algo congénito, era visible para toda la gente, y su corazón fue bien obvia en ese momento. Y no queda duda, pues, no queda duda, no se esconde nada. Eso es algo que queda como, digamos, uno que trabaja en ese medio de la medicina dice, saquea una media, un tendón que se vaya, con el tendón hay que reconstruirlo, unirlo, y luego a terapia es 6 meses. Y cómo podemos ver el poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando nosotros nos entramos y podemos estar ahí en imaginarnos esa reconstrucción, porque la palabra realmente, con la palabra nosotros creamos y podemos, de repente a veces la gente cuando lo leemos, así no lo vamos o se lo va a leer a otra persona, como estos momentos, porque esto sirve para crear fe. Ese es el objetivo, que nosotros Para ahí creamos vamos. Para ahí vamos. que Cristo es el Hijo de Dios. Señor le bendiga, hermano. Amén. Hermana Alex. Sí, hermanito. Yo estoy viendo aquí que Dios pide que se preste atención. Y eso lo vimos allá en el capítulo 2, cuando hubo el estruendo, porque estaban juntados muchos judíos de diferentes partes y cada quien pues estaría andando en lo suyo, uno hablando, el otro comprando, el otro haciendo, el otro esto. Cada quien tendría que andar en lo suyo hasta que hubo el estruendo. Y eso llamó la atención y eso hizo que todos fijaron la mirada, fijaron la mirada en Pedro cuando iba a predicar, cuando predicó por primera vez el Evangelio. Es decir, es necesario que la persona preste atención. Si nosotros nos podemos imaginar en este momento un limosnero, sabemos cuál es la posición de un limosnero. Un limosnero no te levanta la cabeza, sino más bien tiene la cabeza bien gacha, como dando lástima, ¿verdad? Y lo que levanta es la mano para recibir el dinero. Esa es la posición de cualquier limonero, y podía haber sido la posición de este limonero que estaba sentado en la puerta de la hermosa, con la cabeza gacha y solamente esperando que el dinero tocara su mano. Y es donde Pedro le dice, míranos, porque seguramente este señor, como repito, pues como cualquier posición de un limonero, era con la cabeza gacha. Entonces, a qué nos lleva esto? Pues que es necesario que para dar de lo que el Señor nos dio, tenemos que pedir que la persona que va a recibir esté bien atenta, bien presta a recibir lo que vamos a dar del Señor. Lo digo, por ejemplo, yo tengo ahorita que estoy evangelizando a una joven de allá de Barinas, Venezuela, y yo lo hago por teléfono porque yo todas mis evangelizaciones pues las tengo que hacer desde aquí, lo hago por el dispositivo. Y yo le venía escribiendo a esta joven hasta que yo veía que ella leía, es decir, lo dejaba en visto. Y entonces le escribí y le dije, ¿usted me puede dar la oportunidad para que hablemos, que me puedas escuchar? Y ella me dijo, bueno, sí, está bien. A las 9 de la noche llámame, ya el niño está dormido, ya le he hecho la cena a mi esposo, ya él ha comido, ya él está acostado, mi niño dormido, y yo puedo dedicarte un rato en la sala o en el comedor. Y efectivamente, pues yo no desaproveché la oportunidad. Lo que le dije no era ni la cuarta parte de lo que ya venía días y días diciéndole. Pero lo poco que le dije la impactó, ¿verdad? Por claro, la impactó la palabra, porque de lo que le hablé fue de la palabra. Pero fue en ese poquito momento que incluso le dije, bueno, vamos a aprovechar estos 20 minutos que me quedan, porque
tengo que entrar a una clase de mi clase. Entonces, me dijo, sí, está bien. Y en 20 minutos, con su atención presta, porque la llamé y estuvimos hablando, ella le impactó y me dijo, oye, vamos a hacer de esto una rutina cuando yo esté ya sin hacer nada, que la puedo escuchar, vamos, la puedo llamar. Yo le dije, claro que sí, sin embargo, le dejé algunas tareas para que ella estuviera investigando, pero lo importante, cuando vamos a dar algo del Señor, es necesario pedir la atención de aquel que va a recibir. Muchas gracias. Amén. Hola, hermano Alejandro. Sí, Fidel. Me llama mucho la atención, es como el Espíritu Santo de Dios empieza a guiar desde este momento a los apóstoles, ¿no? Ya tienen el Espíritu Santo de Dios en el Hechos capítulo 2. Empieza el primer discurso de Pedro, ya viene ahora la curación de un cojo, pero es que esto va a desencadenar algo tan increíble, porque va a ser que en Hechos capítulo 4, por ejemplo, el verso 22, que me llamó mucho la atención, ya que el hombre en quien habían hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, hermano. Más de 40 años pidiendo, lisiado en el suelo, hermano. Eso es algo que es una señal, como decir esa palabra que usa el evangelista, una señal indubitable. Es algo que no podemos negar. Y lo que me llama la atención es que escogieron, o el Espíritu Santo escogió a este cojo de nacimiento para que Jesús sea enaltecido, para que nuestro Señor sea Amén. enaltecido. Ese es el propósito. Amén. Gracias, Fidel. Así se ve muchas veces, hermano, ese poder, ¿no? Ese poder que ellos tenían en ese momento que hoy en día, por supuesto, nosotros como iglesia no la tenemos. No tenemos el poder de llegar y con manos y levantar y hacer nosotros ese milagro, ¿no? Pero tenemos algo más poderoso, que es la oración con fe, hermano. Hoy en día nosotros tenemos esa arma que está completamente establecida en su palabra, como es la oración con fe. Y es tanto así que vemos al final del versículo 6, ¿no? Que le dijo, levántate y anda. O sea, ya le dio una orden. Levántate y anda. Hermano, ¿cuántas veces no usó Jesús esa frase? ¿Cuántas veces no usó Jesús esa frase? Y quiero compartir con ustedes estos 3 versículos. Y quiero que, por favor, alguien me ayude. Uno que lea Lucas capítulo 5, del 23 al 24. Bueno, el hermano Juan tiene la mano levantada. No sé si por allí quiere agregar algo y vamos. Voy a dejar estos 3 versículos. Esto para que, por favor, Alejandro, Lucas 5, 23, 24, Marcos 5, 39 al 42, hermana Ali, y alguien más que quiera leer Juan 5, 8. Y mientras que el hermano Juan Perdón, hermanito, ¿cuál me toca a mí? le toca Marcos 5, 39 al 42, hermano. Ah, perfecto. Y la hermana, ¿quién puede leer Juan 5, 8? Marco, Juan. Ok, hermano Juan, ¿iba a comentar algo? Activa el micrófono, Juan. Ahí Ahora. está, Alejandro. Gracias por recordarme. Sí, quería comentar que en el caso de este cojo, ¿no? Que tenía tiempo llegando a la puerta del templo. Yo me imagino que la idea de él o el propósito de él era recaudar ahí algo de dinero, unas cuantas monedas, ¿no? Más sin en cambio, eh, Pedro y Juan, ¿no? Sabemos que le dan algo mejor. Él estaba esperando recibir algo monetario. El cojo tenía algo en mente, algo monetario, pero Pedro y Juan le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, ¿verdad? Y vemos cómo a partir de que él recibió este milagro, según lo que narra los versículos siguientes, cómo la actitud de él cambió
andaba saltando, brincando y alabando a Dios, ¿no? Amén. La bendición muchas veces llega en lo que necesitamos, no en lo que queremos. ¿Me entiendes? Dice Santiago, capítulo 4, que muchas veces pedís, pero pedís mal, Es mal. porque, Sí. porque pedimos para nuestros deleites, ¿no? ¿Me entiendes? Eh, Aquí la bendición para el cojo fue algo mejor, que fue el milagro y tener la oportunidad de estar alabando a Dios. También no debemos dejar pasar la oportunidad, como puede ser una llamada de atención para algunos de nosotros o a exhortación, que, que quizás nuestra actitud muchas veces es esa, ¿no? De que solamente llegamos hasta la puerta del templo, hablando, ¿verdad? Ahí en la narración pues era un templo físico, pero muchas veces llegamos hasta la puerta y no nos damos la oportunidad de alabar a Dios en realidad, en espíritu y en verdad, ¿no? En Hebreos 12 nos hace un llamado, ¿no? Que levantemos nuestras rodillas paralizadas, ¿verdad? Quizás lo podemos leer, de Hebreos 12, pero dice, por lo cual, o sea, anteriormente viene hablando algo de disciplina, que cuando se habla de disciplina es algo que nos entristece, pero después de que nos entristece, pero es con un propósito, de De que aquellos que gozo. estamos dormidos o aquellos que estamos paralizados espiritualmente, que es tiempo de enderezar nuestras piernas, nuestras rodillas, ¿no? Para poder actuar, para poder trabajar, para poder obrar, o para hacer lo que este paralítico hizo después de que recibe el milagro, ¿no? De que en realidad alabemos a Dios, de que en realidad alabemos y honremos el nombre de Dios, porque Amén. algunas Amén. veces podemos estar paralíticos espiritualmente hablando. Amén. Vamos a continuar entonces con las lecturas. Los tres versículos, Lucas 5, 23, 24, hermano Alejandro. ¿Qué Marcos es 5, 39, 42, hermano Ali. Y no sé si el hermano Hugo nos puede ayudar allí con Juan 5, 8. Lucas 5:23? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Verso 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y vete. Por eso nada más confrontaron a Jesús. Por eso nada más lo confrontaron. Imagínense ustedes. ¿eh? Marcos 5, 39, 42, hermano Ali, por favor. Hermano Ali, ¿se encuentra? Sí, yo estaba leyendo con el micrófono cerrado. Ah, mal hecho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Amén. Vemos dos situaciones allí. Uno el enfrentamiento y el otro la burla, ¿no? Ahí hay dos situaciones que padeció Jesús por decir esta frase. ¿eh? Lo confrontaron, lo enfrentaron y se burlaron de lo que él hacía. Juan 5:8, por favor, hermano. Sí, sí. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Vuelve a repetir. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Sencillo, sencillo, hermano. O sea, esta misma característica que vieron en Jesús, estos apóstoles ya lo tenían entendido.
sea, solamente eso. Levántate y anda. Para que esa señal, ¿no? Esa señal que ellos estaban haciendo como, vamos a leer el versículo 7. Dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. O sea, eso lo dice esa misma versión, Alejandro, cuando dice afirmar o se le enderezaron, algo así, ¿no? Sí, ya te lo leo que estaba en Reina Valera nuevamente para seguirte. Voy a Nueva Traducción Viviente. Dice, espera un momento, ya yo estoy llegando. Sí, dice, y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Nada más sanado, fueron fortalecidos. Imagínense ustedes 40 años, ¿no? Que tú leíste allí que estaba este hombre lisiado de nacimiento, tenía Sí, 40 años. Y lo más fuerte no es esto, hermano. Lo más fuerte es cuando esa palabra mírame, ¿no? Míranos. Y esa señal que hubo ahí, hermano, fue una señal de servicio y misericordia. No sé si ustedes se acuerdan cuando el buen samaritano, hermano. El buen samaritano, esa misericordia que tuvo allí fue grandiosa, porque no solo llegó y lo acogió, sino que, y ese es el verdadero acto de misericordia. No es, ay, pasó y listo. Eso es lástima. Cuando uno pasa por un lado y ve a una persona, ay, pobrecito. No, hermano. Aquí hubo un acto que realmente misericordia, como hubo del buen samaritano. Porque él no solo lo curó, él no solo le limpió las heridas, sino que lo llevó al sitio, le dijo, y lo que gaste este hombre me lo monta en mi cuenta. O sea, hasta que estuviese bien. Y eso era misericordia, hermano. Estos hombres no solo le dieron esta opción de este milagro, sino que lo sanaron y lo fortalecieron a través de este milagro. Es un verdadero acto de misericordia cuando le dio tomándole de la mano derecha. Y esto es importante, cuando hablan de esa mano derecha, hermano. ¿Sabes cuántos versículos en la Biblia hay de la diestra de Dios, de la mano derecha? 55 versículos. Investigué un poquito sobre eso. Y vamos a leer el Salmo 73, 24, 22, 24, para que veamos uno solo de los 75, de los 55. Uno solo. Dice el 73 del 24, del 22 24. Mira lo que dice aquí. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Mano, esto me acordé de mí, me acordé de todos ustedes, me acordé de la iglesia. ¿Cómo nosotros no podemos darle esa mano derecha a nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo? Qué bello este versículo, hermano. Me acordé cuando yo estaba, hermano, hundido en el lodo, hundido en las tinieblas, y fui sacado por la misericordia de Dios, porque Él me perdonó y Él nos perdonó nuestros pecados, para llegar a estar, como dice este versículo 24, recibido en su gloria, hermano. Siéntanse y sintámonos que hemos sido tomados, como fue tomado este hombre, cojo de nacimiento, y fuimos tomados por la mano derecha y estamos recibidos en la gloria de nuestro Señor. Hermano,
¿Sabes cuántos cojos? ¿Sabes cuántos ciegos, mancos, lo que estaba diciendo el hermano ahorita, y enfermos espirituales tenemos nosotros que llevarle ese aliento de vida? ¿Sabes cuántos cojos o cuántos Pedro y Juan deben estar atentos para que saciemos a estos cojos, ciegos, mancos, paralíticos espirituales? La palabra de Dios es muy clara, hermano. Los obreros son muy pocos, la mies es mucha. Nosotros tenemos que ponernos y cincharnos, hermano, el cinturón para poder ir detrás de estos cojos, mancos, ciegos y paralíticos, y pare de contar enfermos espirituales, hermano. Muchas veces lo que hacemos es quejarnos. Muchas veces, hermano, lo que hacemos es quejarnos. No servimos a la iglesia. No servimos en la predicación. ¿Cuántos cojos habemos nosotros que ir buscando? Hermano, yo era uno de esos. Yo era uno de esos cojos. Ustedes eran uno de esos cojos paralíticos. Vamos a ponernos en los pies ahora de los que tenemos nosotros que llevar la palabra de Dios. ¿A quién le tenemos que sembrar? ¿A quién le tenemos nosotros que dedicar tiempo? Principalmente, hermano, nuestro primer ministerio, la familia. Ahí hay muchos cojos, ciegos y enfermos espirituales. Vamos por ellos. Vamos, hermano, por ellos. Y no le digamos nada, no le digamos no al Señor. ¿Cuántos Pedro y Juan necesita la iglesia de Cristo? ¿Cuántos? Porque ¿sabe dónde estaba el cojo? En un solo sitio, en la puerta de la Hermosa. Ese cojo estaba ahí, hermano. Yo estaba aquí, en San Juan de los Morros, Venezuela. Ahora, por medio de esto, por medio de aquí, estamos llevando la palabra de Dios. Este instrumento que Dios nos dio a través de estas pantallas es para eso, hermano. Como está haciendo la hermana Ali. Ahorita dio su testimonio. ¿Por qué? Vamos, hermano. No tengamos miedo. No tengamos miedo, hermano. De hablarle a alguien a través de una pantalla, no importa. A través de un teléfono, no importa. La tecnología nos ayuda para esto. Para salvar a esos ciegos, cojos, mancos y enfermos espirituales, hermano. Pero esa diestra, hermano, esa diestra Dios nos ha levantado a nosotros y podemos nosotros levantar a los demás. Para culminar acá el verso 8 y 9 y 10, hermano. Vamos para ir ya cerrando estos 3 versículos. Nos dice la palabra del Señor de esta manera. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Y andando y saltando, alabando a Dios. Hermano, muchas veces no nos acordamos cómo nosotros fuimos al principio y cómo somos ahora. Me recuerdo bueno, yo la mayoría de los hermanos que bautizo, hermano, salen llorando de alegría, de gozo, alabando a Dios, porque ya hemos rescatado a ese cojo, ese enfermo de la acera al frente. ¿Y qué pasaba con este hombre cuando entró con ellos al templo? Todos quedaron impresionados, ¿cierto? Él estaba dando era el buen testimonio de lo que Cristo hizo por ellos a través del poder del Espíritu Santo. Y él estaba dando gracias a Dios por eso. Dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo. ¿Con qué? Con gozo.
Dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido, hermano. Hermano, yo quiero que, antes de leer este último capítulo, vamos a leer acá, como dice la hermana Ali, el rey de la sombra. Yo quiero irnos allá a Isaías, capítulo 35, hermana Ali. Usted tiene la mano levantada ahí, de una vez, 35 del 1 al 7, hermano. Vamos a ver qué pasó allí. Y esa sombra la vemos ahora aquí, hermano, con este gozo. Isaías, Isaías capítulo 31. 35. Isaías 35 del 1 al 7. Perfecto, aquí lo tengo. Adelante, hermano. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decir a los corazones apocados, esforzaos, no temáis, he, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. Amén. Hermano, mucho cuidado que no es nada malo que están fuera. Los que estamos en la iglesia podemos cojear de una pata. Podemos tener una ceguera espiritual cuando no anunciamos el verdadero evangelio. Mucho cuidado, hermano. ¿Ok? Ese doblar rodilla tenemos que ponerlo en práctica. Y en ese verso 10, hermano, seguían esas primeras señales que vamos a ver a partir de ahorita, que estamos visto, vamos a ver esas señales y prodigios donde había, y vemos allí el exceso de asombro, como vimos en el capítulo anterior del capítulo 2, estaban atónitos, dice la palabra de Dios. Aquí estas personas estaban atónitas, estaban asombradas de las maravillas que veían. ¿Saben qué, hermano? Lo triste de las falsas doctrinas que hoy vemos. Ver para creer. Están llenos los templos, hermano. Están llenos todas esas iglesias. Están llenos todo eso porque, mire, hacen falsedades a través de esos señales y prodigios que supuestamente salen de las manos de estas personas falsas. Hermano, yo pienso que debemos nosotros encincharnos. Debemos nosotros apretarnos el cinturón y salir, hermano. Salir a buscar esos cojos, esos enfermos espirituales. Dios los bendiga, hermanos. Tienen por acá la palabra. Ya por acá yo he culminado. Espero que estén de agrado con la palabra de Dios. Bueno, mi hermanito querido, continuando con lo que les estaba comentando hace rato, y sabiendo que el mundo está por vista, ¿verdad? Tienen que ver para creer. Hay que aprovechar esa situación para mostrar lo que éramos antes, pues, en nuestras vidas pasadas y no avergonzarnos de decir quiénes éramos. Esta joven de la que estoy predicándole es hija de un hombre, un gran mafioso, muy pesado allá en Venezuela, traficante de droga, muy duro. Y yo era mano derecha del papá de ella, pues. Y ella me conocía a mí de esa vida. Desde niña yo la vi a ella nacer y crecer, pues. Y desde niña, pues ella siempre me vio haciendo lo que siempre hice al lado de su papá.
¿verdad? Que eran amigos, socios, era de todo. Y entonces yo le decía a ella, usted me recuerda, usted me conoce desde niña, usted sabe que yo era, porque cuando ella me preguntó que cómo se crucificaban, que cómo cuando yo le decía que había que crucificarse, ¿cómo era eso? Entonces yo le hice el comentario, ¿usted recuerda quién era yo? Y crucificarme es justamente eso, pues decidir dejar de hacer lo que yo hacía, lo que siempre usted me vio haciendo, para empezar a hacer lo que Dios quiere. Y ella le impactó porque ella sabía lo que yo hacía, pues. Entonces hay que aprovechar esas cosas que la gente ya ha visto para mostrar lo que Dios ha hecho, porque la gloria y la honra es para Dios, no somos nosotros. Nosotros Amén. no hacemos nada, la gloria y la honra es para Dios. Y es mostrando la gloria de Dios en nuestras vidas que podemos hacer que otros quieran la gloria de Dios para sus vidas. Gracias. Amén, hermano. Hermano Alejandro, Amén. ya culminando allí. Sí. Bueno, dando gracias a Dios primeramente por su palabra, por su escritura y algo más que añadir, Fidel. No, por acá no, hermano. Estamos esperando a ver si hay algún hermano que quiera añadir algo. Amén. Amén. Por aquí todo bien. El hermano, si alguien quiere levantar su mano, puede hacerlo. Si no, damos por terminada la reunión. Sí, bueno, pues voy a detener aquí la grabación. Creo, con eso